Por fin volvemos a encontrarnos, señor Bond. Lo sé, no es un gato blanco, pero Lucy McLean es la gata que tenía a mano para hacer esta intro tan extraña y tan curiosa, tan impropia de mí. Pero quería hacerlo, siempre hemos querido hacer un poco de villano de James Bond porque mola, ¿no? Y Blofeld, que sería el gran villano de James Bond, con ese gato blanco, vamos a verle en muchas de las películas de las que vamos a criticar hoy, nada menos que las de Sean Connery. 7 películas con este actor tan especial que nos dejó hace unos cuantos meses y que para la gran mayoría de los espectadores es el James Bond por antonomasia. Y es que en las 7 películas que voy a criticar hoy, brevemente cada una, no vamos a hacer un vídeo muy largo, es el actor perfecto, tiene la planta perfecta. Siempre hemos dicho un poco que el Cary Grant que vimos, por ejemplo, en Con la muerte de los talones, en muchas películas de Alfred Hitchcock, podría haber sido el James Bond por antonomasia, habría sido perfecto. Pero desde luego Sean Connery lo encarnó de una forma realmente interesante, con muchas de las cosas, de los clichés que al final le van a imitar muchos de los actores que le van a seguir, mejor o peor. Empezamos cronológicamente por 007 contra el Doctor No, la película que básicamente nos lo presentó como el James Bond que todos conocemos ahora realmente, y que vamos a tener a un magnífico Sean Connery. Yo creo que Sean Connery ha sido el 007 por antonomasia no solamente por ser el más conocido o el que inició el camino, el rumbo que hemos visto después, sino por ser el al que mejor le quedaba el traje y el que mejor daba ese rol. Porque tanto en este título como en el resto, sobre todo las primeras de James Bond, Sean Connery va a estar a un nivel espectacular en cuanto a carisma, en cuanto a presencia, elegancia y esa socarronería que le va a imitar muy bien, por ejemplo, Roger Moore, pero que él lo va a hacer con una sutileza que, digamos, si captas ese tipo de actuación, la vas a comprar por completo. Y desde luego, en esta primera película de James Bond con Sean Connery al frente, vamos a ver todos o casi todos los arquetipos del personaje. O de las películas, porque, por ejemplo, no hay una intro, digamos, potente, como vamos a ver en casi todas las películas que a partir de ahora. O, por ejemplo, la escena precrédito, esa escena musical, casi siempre con mujeres y demás, con armas y disparos y cosas extrañas, y la gente haciendo lo que puede, que es seña de identidad de James Bond, tanto como los arquetipos más claros de la película, pero que ya vamos a tener muchas de las cosas del personaje. Vamos a tener chica Bond, vamos a tener un villano de altura que quiere hacer algo muy malvado y además con una seña de identidad siempre especial. Aquí con un Doctor No que, por ejemplo, va a tener las manos, pues no se sabe muy bien si son robóticas o metálicas o algo así, pero supuestamente no son manos normales, como que se la han amputado y tiene una especie de prótesis que son muy especiales. Y por supuesto con escenarios especiales, Jamaica y demás, y con muchas de las leyes que van a ir creciendo en la segunda y tercera película y que se van a sentar a partir de entonces. Aquí con poquita acción, se nota que todavía no había grandes medios en esta producción y digamos que era más o menos humilde y vamos a ver mucha más acción y más medios, más cosas más potentes y más de James Bond a partir de aquí. Es una película muy de espionaje, mucho más que de acción o de espectáculo, vamos a decir ahora palamitero, evidentemente también eran otros tiempos, esta película es del primero de los 60 y eso también tiene que notarse muchos detalles. Con John Barry en la música, que va a ser el que ponga la partitura a la gran mayoría de las películas de James Bond, tanto de este actor como, por ejemplo, de Roger Moore, y seguramente el que dé las mejores bandas sonoras a partir de ahora. Y quizá también con la escena más recordada a la hora de presentar el personaje, con la famosa frase de Bond, James Bond, que es en esa mesa de casino a la que está jugando con, entre otras cosas, una mujer imponente delante. Y quizá con el otro gran emblema de las películas Bond, que es la de las chicas Bond. Aquí, con una Ursula Andrews, que va a tener esa mítica salida de la playa o del mar. Es un personaje como muy inocente, como muy, si me lo permitís, tontorrón, ¿no? Muy, demasiado tontita, pero eso sí, bellísima más no poder. Y curiosamente, en muchas de las películas de James Bond, luego no se siguió tanto, el bueno de Bond va a acabar, bueno, pues besándose con la chica en cuestión, aquí como digo, con Ursula Andrews y su mítico bañador, que marcó una época, en una especie de lancha de salvamento en el mar, que lo va a repetir, como digo, en 2 o 3 ocasiones más, por lo menos con el personaje de Sean Connery, lo cual también no deja de ser una cosa muy curiosa. Va a haber muchas cosas que se repiten, lo del sombrero, lo del Moneypenny, el villano, M, los inventos de Q, etcétera, etcétera. Tiene muchas cosas, el martini agitado, no mezclado y cosas por el estilo, que van a marcar mucho la idiosincrasia del personaje en el resto de las películas y de la saga, aunque en algún caso cambia, hay alguna pequeña modificación o incluso no se respeta por cualquier motivo. Película, como digo, con más espionaje que acción, pero aún así muy entretenida y con muchas señas de identidad del personaje y con un Sean Connery que se come la pantalla, con un carisma y una presencia espectacular. Por tanto, le doy un 7 porque además va a ser una película que, a pesar de sus imitaciones, va a ser de las más interesantes de la etapa de Connery. Paso a Desde Rusia con Amor, uno de los títulos más reconocibles de El bueno 007, aquí
con un escenario múltiple muy interesante. Aquí con una película claramente de espionaje, pero también con muchas dosis de acción y con muchos detalles que luego se van a explotar mucho más en otras películas, como por ejemplo el de muchos escenarios especiales y también el del Sbirro, ese ayudante o mano derecha del villano de turno, que va a ser el que va a mancharse las manos a la hora de, por ejemplo, ejecutar a enemigos y demás. Y aquí nada menos que interpretado por Robert Shaw, un actor que, bueno, veríamos, pues por ejemplo, en, vamos a decir, el villano del Golpe o el capitán del mítico barco Orca del Tiburón. Un actor que tenía una presencia espectacular, aquí todavía muy joven, y que hace de un villano que parece indestructible y que va a tener un semblante siempre muy serio. Es un actor al que le vea muy bien ese rictus de muy serio y que va a ser el gran enemigo a batir realmente por parte de 007, con escenas muy chulas como las del tren y demás. Película que va a tener escenarios en Rusia, en Estambul, en Venecia. En Estambul además yo no se va a manejar bastante en una de las entregas de Daniel Craig, pero eso ya lo hablaremos en su momento, con escenas bastante potentes, incluso en el bazar y demás, que demuestra que James Bond ya era muy internacional como personaje y también como película, como entidad. Se nota que había más medios en muchos detalles, también incluso en la idea de espionaje, que a mí me recordó bastante, por ejemplo, con escenas como la del tren y demás, a esa mítica secuencia también de Con la muerte de los talones con Cary Grant y Hitchcock en las cámaras. Una película muy entretenida también, muy bien construida, muy elegante, muy sofisticada. Seguramente sea la película, vamos a decir, más adulta de todas las películas, o la más seria, vamos a decir, de todas las de Sean Connery, y eso se nota muchísimo en lo que podría ser la nota final. Con detalles muy chulos, como ese líder de la organización Spectra, que va a ir y venir y que no se le va a ver la cara solamente acariciando ese gato blanco, que ya es mítico. O sea, seguramente sea uno de los villanos más míticos de la historia del cine, porque además es presentado durante, si no recuerdo mal, al menos 2 películas sin que se le vea la cara, solamente se le oye la voz. De hecho, en los títulos de crédito aparece un interrogante de quién será el que hace de Blofeld, y que es la mano, bueno, el que dirige una organización tremendamente grande, ya lo sabéis también, por ejemplo, con las últimas de la Craig también sería el que centraría la acción, y que poco a poco se va a ir mostrando en las siguientes entregas, en unas más acertadas que en otras, ya lo diré cuando vaya llegando a esas películas, pero que aquí va a tener esa presencia especial, ¿no? Es un villano tan malo, que aparte de querer cargarse el mundo, no se le puede ver la cara. Es como que ese misterio extra que le dan es muy sofisticado y muy interesante, y le queda muy bien. De hecho, creo que si no se lo hubiera visto en ninguna película, habría sido aún más mítico. Con ese coqueteo con Moneypenny, coqueteo que podría verse en algún detalle como casi acoso. Lo que pasa es que Moneypenny está enamoradita de James Bond, o sea, es que le tiene idolatrado, sueña, suspira por él. Por tanto, acoso sería si la mujer le rechaza, ¿no? Yo entiendo así, ¿no? Aunque creo que a los ojos de hoy esos cacheteos en el culete y demás no serían bien vistos, pero es que el juego sexual que tienen entre los dos es muy potente. Esto no se va a ver, por ejemplo, con las de Daniel Craig, y creo que también es un detalle que no le ha venido bien a la saga. Y por supuesto, con la presencia de Q, un actor, por cierto, que le va a interpretar durante muchísimas películas, y le vamos a ver ya muy veterano, incluso con las entregas de Pierce Brosnan, y que va a ser la cabeza saliente de esa especie de subdivisión de armamento, de inventos, a cual más estrafalario, y que vamos a ver mucho en las siguientes entregas. Posiblemente, para mi gusto al menos, la película con la mejor presencia de Sean Connery. O sea, si hay que decir la mejor película de Connery como 007, creo que elegiría esta, aunque Goldfinger también está a un gran nivel, pero es la mejor imagen de Connery como 007, es perfecta, inmaculada, o sea, es esta. Además, muy bien acompañado en toda la película por la banda sonora de John Barry, etcétera. Película muy recomendable, seguramente de las mejorcitas de James Bond, y la tengo que poner una nota bastante alta, 7,5, 7,75. Su muerte debe ser especialmente desagradable y humillante. De acuerdo. Y pasamos a otra película que llegaría un año después y que, curiosamente, las votaciones y demás es la que suele estar primera, que es Goldfinger. Además, el nombre mola mucho y, curiosamente, tiene ese tema musical seguramente de los más conocidos de todas las películas de James Bond. Tú dices Goldfinger y enseguida te viene la mítica canción de los títulos de crédito iniciales. Una película que va a tener prácticamente todas las dosis que debe tener, o todos los ingredientes que debe tener una película de James Bond. Va a tener acción, va a tener trama enrevesada, va a tener villano malo malísimo. Aquí en el caso de Goldfinger, que como bien dice el nombre, pues está obsesionado por el oro y que quiere hacer una cosa extraña con Fort Knox, nada más y nada menos, y gracias a ese asalto a Fort Knox muy enrevesado, muy loco, muy James Bond, subir el precio del oro, que él tiene unas grandes reservas para hacerse mucho más rico, con planes imposibles, con esbirros, con villanos malos malísimos, con escenarios internacionales, con chicas guapas que pueden traicionar o no a James Bond, con cosas imposibles, con mucha acción, de hecho muy bien conseguida. Por ejemplo, la parte final, lo que sería el asalto a Fort Knox, está bastante bien conseguido, y creo que por eso hace que sea una película tan bien valorada, porque es muy entretenida. Mucha gente valora de una forma negativa, vamos a decir, el toque exagerado que tienen muchas películas de James Bond, ¿no?
James Bond se va al espacio en Moonraker, James Bond evita el fin del mundo con un misil nuclear, el villano no sé qué, hace cosas imposibles, este es muy malo, malísimo y quiere cargarse el mundo con un plan enrevesado, el esbirro es muy fuerte, demasiado, es muy grande. Una película de James Bond sin esas cosas, sin esos ingredientes, le falta sal, le falta chicha a esa película. Y el caso de Goldfinger es que lo tiene todo prácticamente para que sea divertida, entretenida y sofisticada. Además, va a reunir prácticamente todo lo que tiene que tener una película de James Bond. Chicas explosivas y demás, malo, malísimo, con un plan enrevesado, un ayudante, un esbirro en este caso, seguramente de los más icónicos de todas las películas de James Bond. Ese ayudante coreano que tiene un sombrero que cuando lo lanza es capaz de cortar cabezas de piedra y de madre mía. Es que, tío, además un tipo prácticamente indestructible, que sonríe mientras le pegan. Es un villano, un esbirro muy bueno, de los mejores seguramente de James Bond. Haré un vídeo sobre villanos y esbirro y este va a estar muy alto porque es uno de los más icónicos de todas las películas de James Bond. Por supuesto, el juego, como he dicho antes, como Moneypenny, el tema de Q, el tema de M, el tema del sombrero cuando llega, incluso el mítico Aston Martin plateado que vamos a ver incluso homenajeado en, si no recuerdo mal, en Skyfall. Es el coche mítico de James Bond, el coche tipo de James Bond. Y la primera vez que sale y le vamos a ver la película va a ser aquí, incluso va a tener algún artilugio sofisticado que también enseña la identidad de James Bond. Es la película posiblemente perfecta, la que mejor resume lo que es James Bond. Si tú a alguien que no ha visto nunca una película de James Bond le quieres inculcar qué es James Bond o qué es una película de James Bond, seguramente le tendrías que recomendar Goldfinger, porque es la que mejor resume todo lo que es el personaje, todo lo que es este tipo de universo, y Sean Connery, una vez más, está estupendo. Por eso creo que es la más valorada y yo también la voy a poner como la mejor de Sean Connery, la voy a poner un 8, 8.25. Who are you? James Bond. Pero lamentablemente después de Goldfinger la cosa empezó a bajar y no remontaría demasiado. Porque la siguiente sería Operación Trueno, una película que cambiaría muchas cosas y simplificaría otras y tendría bastantes fallos. Entre otras cosas, por ejemplo, una cosa que a mí me irritó muchísimo, y es que hay muchos momentos de la película que se acelera la acción. O sea, se acelera. O sea, es como si lo dieran para adelante en el botón del mando a distancia. Que queda muy falso, queda muy ridículo. Porque eso a lo mejor antiguamente, en, por ejemplo, persecuciones de coches, en algún momento había que acelerar la imagen para que diera más sensación de, pues eso, de frenesí, ¿no? De adrenalina. Pero es que aquí hay momentos, por ejemplo, en la parte final, cuando está con el barco este que puede estrellarse contra un acantilado, no sé qué. Es que está totalmente acelerado todo, incluso la pelea que tiene con el villano de la función, que queda ridículo. O sea, es que queda ridículo. Que dices, vamos a ver, páralo. Me recuerdo mucho al final este de... que es como muy atropellado, de la ventana discreta, que está así, porque dices, bueno, pues nada, sería un truco que intentó hacer Hitchcock para darle... pues eso, como más empaque, más emoción al final, porque joder, es que va hasta rápida, hasta la imagen se acelera. Pero aquí queda muy falso porque además se nota demasiado en muchos momentos. Es una película además donde hay muchas escenas submarinas, seguramente sea el gran rasgo de la película, y quizá en muchos momentos, pues claro, bajo el agua pues todo va más lento y querían darle un poco más de rapidez. Pero es que queda muy falso y queda muy... A mí no me gusta, pero creo que es una cosa que se puso un poco de moda un año porque, yo qué sé, pues eso, para darle más ritmo a la acción y quedaba fatal y menos mal que se perdió porque queda muy mal. A ratos incluso hasta parece una película de Benny Hill porque incluso la banda sonora aquí a ratos es hasta molesta e incluso hasta cómica. Yo no entiendo porque yo creo que desde Rusia con Amor y Goldfinger fueron perfectas para James Bond, películas perfectas, y es como que cambiaron de rol, vamos a hacer una cosa distinta. Si es que ya habéis encontrado la fórmula, seguir explotándola. De nuevo tendremos al villanísimo Blofeld con su gato, también vamos a tener artilugios como esa mochila voladora, es una cosa que también va muy ligada a James Bond, artilugios extraños como muy adelantados a su tiempo y que serían para quedarse boquiabierto en la época, y por supuesto también muchos escenarios, Nassau y demás, con Tom Jones como el artífice de la canción del comienzo, que está bien, pero el resto de la película para mi gusto es algo larga y sobre todo muy densa y muy lenta en muchos momentos, algo aburrida en muchos casos, y a mí la verdad es que me hizo bastante petardo. Yo incluso diría, no sé si es la peor, pero casi. Por ahí anda. Diamantes para la eternidad no se queda muy lejos. Así que la pongo un 5,5 y es de esas películas que yo creo que va a costarme mucho volver a ver, salvo que haga un repaso de nuevo como está pasando ahora con James Bond, y ya digo que no va a ser fácil. Pasa una película que rescataba muchas cosas buenas de James Bond, menos mal, solo se vive 2 veces,
el título que hace referencia a un James Bond que muere al principio de la película ficticiamente para engañar al malo malísimo Blofeld y que va a volver a tener mucho empaque. Es una película que vuelve a ganar muchas cosas, muchos enteros respecto a lo que sería el personaje en sí, en lo que ya habíamos visto en las virtudes de anteriores películas. Con detalles muy chulos, por ejemplo, gran parte de la película va a estar ambientada en Japón, vamos a ver pues ninjas, vamos a ver muchas costumbres orientales, vamos a ver un Hong Kong sin rascacielos todavía, lo cual es muy llamativo, porque ahora es una ciudad con un montonaco de rascacielos emblemáticos, muchos de ellos, y por entonces pues era una ciudad muy distinta, y vamos a ver también muchas cosas chulas de lo que es James Bond, incluido el malo malísimo que aquí quiere enfrentar a las grandes potencias nucleares con una especie de satélite o algo así, ¿no? Con una nave que robaba satélites y naves como si fuera un engullidor, que es muy curioso y que por supuesto va a tener a Blofeld al frente, que además va a ser la primera vez que le damos la cara, con un ojo ahí rasgado y demás por una herida, y que curiosamente me hizo mucha gracia, es el director del instituto de Regreso al Futuro. Bueno, director del instituto, pistolero y vecino mal encarado de Regreso al Futuro, el hombre este calvo que es tan chulo y que luego va a cambiar de cara en otras películas. Creo que este sería el mejor Blofeld, porque sí que da mal rollo. A ver, el que sale en la película de la Senbi posiblemente sea el mejor. Telly Savalas le encarnó muy bien, lo que pasa es que la película en sí era muy flojita, pero desde luego es un buen Blofeld, que además el hecho de que se le vea la cara por primera vez le da un empaque muy especial, gato blanco incluido por supuesto, no puede faltar, pero lo que es la película en sí es ante todo muy entretenida, tiene una trama de espionaje muy bien conseguida, y el hecho de ver ese mundo oriental y demás, o por supuesto los volcanes de Japón, que va a ser muy chulo porque la gran base de operaciones secreta de Blofeld para robar los satélites está en el cráter de un volcán, camuflado con una tapa ahí exterior. Es una de las cosas más curiosas también de las películas de James Bond, ¿no? Una base secreta imposible del villano que sea rocambolesca más no poder, y esta es seguramente el escenario de villano, así posiblemente, bueno, ya lo repasaré cuando las vea todas, más chulo de todos, más... Madre mía, pero fíjate la que ha construido en el cráter de un volcán, y además está muy bien hecho lo que es el escenario en sí, los decorados están muy bien conseguidos, y seguramente sea el que más se ha tenido como referencia desde entonces, o como imitación, por ejemplo, con el capítulo aquel de Los Simpson, creo que se llamaba Scorpio, que hacía una especie de villano de James Bond, salía James Bond, y también ocurrió lo mismo aquí, tenía esa referencia de estas películas de buenas, vamos a decir, James Bond, como por ejemplo este caso de Solo soy dos veces, porque seguramente sea otra de las grandes películas de James Bond por los muchos ingredientes buenos que tiene respecto a este personaje. Con cosas muy chulas, ese coche que vuela con el helicóptero y demás, ese experto que es James Bond para todas las cosas, como por ejemplo para los licores. Gracias a esta película aprendimos que el sake se tiene que beber a 39 grados y medio, ni más ni menos. Y entonces ya, pues seguramente aciertes. James Bond es un experto en tantas cosas que es que te abruma, ¿no? Y es uno de los rasgos que más gracia te hacen de él. Hay que recordar que después de esta película llegaría la de la Senbi en cuanto a, digamos, cronología del personaje. Por tanto, va a haber un salto muy raro con la siguiente película, pero aquí la verdad es que es uno de los mejores ejemplos de este personaje y de Sean Connery al frente, y seguramente la más entretenida junto con Goldfinger, y por tanto la tengo que poner también una nota buena, 7,5, 7,75. Pasamos ahora a la penúltima con Sean Connery, la que vendría después de del título de la Senbi, con Diamantes para la Eternidad. ¡Ay, esta película! ¡Ay, esta película! La verdad es que no sé muy bien por qué la hicieron tan aburrida. Es que es una película muy aburrida. Es lo que mejor definiría esta historia. Es una película que sí, que vuelve a tener los ingredientes básicos, ¿no? El villano grandilocuente y todo lo que tú quieras, escenarios chulos, Las Vegas y demás. Pero es una película que tiene una cantidad de fallos y una cantidad de zonas muertas donde no pasa nada, que se hace muy aburrida. De hecho, ha sido la que más me ha aburrido de todas. Y es una pena porque, joder, volvía Sean Connery después de la Senbi, había mucho empaque, es una película que tiene bastantes medios, pero la historia en sí es que no te interesa. Comienza de una forma muy rara porque Blofeld es otro actor diferente, muy diferente, demasiado, que supuestamente se está operando la cara para que no se le reconozca, muere al comienzo, por tanto, se queda un poco huérfana la historia, ¿no? Dices, ¿y ahora qué? No me interesa nada, unos diamantes que son robados, pero que no sabes muy bien lo que hay hasta muy avanzada la película, por tanto, es como que no te agarras a nada para que te interesa la historia. No hay una misión, no hay un villano claro, no hay un objetivo claro de la película, unos diamantes que hay que encontrar o seguir su curso, pasa por Holanda, como he dicho, por Las Vegas, donde curiosamente va a haber una persecución bastante espectacular, bastante bien rodada para los medios de esos años, pero que aparte de ese momento, la verdad es que no te hace mucha gracia. Y luego ya, muy al final, aparece Blofeld de nuevo, que tiene dobles y no sé qué, pero que no acaba de
no me gustó este Blofeld. A mí, ya digo, el Blofeld al que no se le ve la cara mola bastante más. Aunque es curioso porque la siguiente, ahora hablaré de ella, sale Blofeld 1 minuto y se acabó. Lo cual es un poco raro. Yo creo que no han acabado de explotar lo suficiente a este villano. Hay películas donde no sale nada, otra donde sale un poquitín, por ejemplo, en Goldfinger prácticamente yo creo que no sale ni un minuto, o no está en la trama. Y otras donde sale demasiado como aquí, pero para mal. Por tanto, es un villano que no se le ha explotado lo suficiente, al menos en las películas de Sean Connery. Quizá ahora con la nueva de Daniel Craig se le explota un poquito mejor, pero también ha quedado un poquito cojo esa trama con Spectre y demás en las películas de Craig, pero eso ya hablaré cuando toque las películas de Daniel Craig. Tiene además un tono de humor un poco... Es como si se lo hubieran tomado a broma, es como si hubieran dicho, vamos a meterle un poquito más de humor a la película, más de lo que ya hay, ¿no? De los guiños, de las bromas de Sean Connery, que son graciosas en general, pero como un humor... Vamos a hacerla más accesible a otro público más joven, como si lo hubieran hecho ahora, ¿no? Y creo que no le viene bien porque relaja mucho lo que es la película. En el fondo, o sea, las tramas de James Bond son muy alocadas, muy imposibles, ¿no? Muy rocambolescas, lo que he dicho antes, ¿no? De los villanos exagerados y demás, y sus planes malévolos, pero siempre tienen un toque serio. Por tanto, es como que apremia a la gente a estar con Bond para detenerle y para conseguir que impida esa misión tremendamente malvada que tiene en su mente. Cuando ya se relaja esa tensión y se convierte en una película más de humorística como esta y como la siguiente, que hablaré ahora de ella, creo que es un fallo muy grande y le resta mucho valor y mucha importancia a la película. Y encima, si la haces aburrida, como es el caso de Diamantes para la Eternidad, pues te queda, para mi gusto, la peor película de James Bond. La voy a poner un 5... raspadito, porque tiene cosas chulas y bastante buenas. Por ejemplo, la parte final, la de la plataforma, también está muy bien, como escena de acción está bastante bien, así como alguna otra escena suelta. Pero en conjunto va a ser una película que me va a costar volver a ver y solo la tengo en Blu-ray y que se ve bastante bien, como en el caso de Operación Trueno, como he dicho hace un momento. Y termino con Nunca digas nunca jamás, la última aportación del bueno de Sean Connery al personaje, muchos años después de Diamantes para la Eternidad. Se notaba un poquito más mayorcete, de hecho es un James Bond más viejete, que al principio de la película va a tener una especie de terapia de sanación para depurar sus pecados del pasado, incluido la dieta y demás. Lo que pasa es que se la va a saltar, por supuesto, como tiene que ser James Bond. Con muchas cosas un poquito enrevesadas. Es una película que toca muchos palos y no se centra en ninguno. Por ejemplo, Blofeld va a ser nada más y nada menos que Max von Sydow, aquí además muy cariñoso con el gato, pero sale nada, un par de minutos al principio y se acabó. No vuelve a aparecer en toda la película, lo cual creo que es bastante desconcertante. También vamos a tener a varias chicas Bond, malas, buenas, regulares, incluido a Kim Basinger, que oye, en cuanto a fachada, vamos a decirlo así, es una de las más potentes de todas las chicas Bond, desde luego de la etapa de Sean Connery, sin lugar a dudas, pero también con una especie de juego de villanos que recuerda a otra película de James Bond anteriormente citado, otra vez con misiles que roban para usarlos contra las potencias nucleares, con chantaje de por medio y con Blofeld también metido en el lío. Es como que recuerda demasiado a la Operación Trueno, solo que con algunos cambios puntuales, y creo que no es muy acertado. Aquí sin John Barry en la música, y se nota bastante. La banda sonora de esta película posiblemente sea la peor de todas las de Sean Connery, a ratos incluso es hasta molesta. Molesta decir que se apague la música. O sea, mejor sin música, dejar la música a un lado. Va a quedar mejor, y se nota bastante, y baja bastante entero solamente por ese detalle, y también con un detalle muy curioso y muy llamativo, sobre todo con los ojos de hoy, que es tener al mismísimo Rowan Atkinson, Mr. Bean, haciendo de un papel cómico, por supuesto, excesivamente ridículo, que le da, pues es lo que he dicho antes, ese tono un poco más de humorístico, que creo que no le viene a la película, porque el humor que tiene James Bond de las primeras entregas es un humor socarrón, sofisticado, si me lo permitís, que hace gracia, pero que no es recargado, y que forma parte del personaje. Cuando le rodean de demasiados personajes cómicos, como el Richard Pryor de Superman 3, un poco lo mismo, no llega a ese nivel, pero algo así, ¿no? Dices, ¿para qué? ¿Para qué me metéis un personaje secundario tan hipercómico en una película que molaba más sin tener esos detalles? Película que se dispersa demasiado porque tiene más de un villano, eso nunca suele venir bien, porque no sabes centrarte en ninguno, con cosas un poco rocambolescas, una especie de videojuego donde se juegan a cargarse el mundo, que entre ellos se cargan España, lo cual es muy triste, pero lo hacen. Y yo que sé, por ejemplo, la parte esta final con la fortaleza de Palmira, está bien, está chulo, está bastante bien conseguido y demás,
pero es una película que tiene fragmentos muy densos y muy sosillos, muy incluso hasta aburridos. Se compensa bastante al final, pero no acaba de redondear la película suficiente para ponerle una buena nota. Aún así, es de las que estaría un poco en el término medio, ni de las malas ni de las buenas. La pongo un 6, 6,25, pero es una pena porque creo que es una película que podría haber tenido más empaque y más importancia. Por cierto, la he tenido que ver online porque no la he conseguido en formato físico, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y en resumen, todo lo que señala las películas de James Bond de Sean Connery les pondría un 6,5 de media, porque hay un poquito de todo, aunque lo que es el actor es magnífico. Así que nada, encantado de saber vuestra opinión de las que he comentado hoy. Ya habrá otro vídeo con cada uno de los actores y qué os parece cada una de las que he comentado. Y como siempre, para Fast and the Robocop, no os metáis en líos.